El olor a café quemado del turno de la mañana todavía se aferraba a mi uniforme cuando crucé la puerta de nuestro apartamento. Mis pies ardían dentro de los zapatos baratos, esos que ya habían perdido toda la amortiguación en la suela izquierda. 8 horas sirviendo mesas en el restaurante de la esquina, otras 4 limpiando oficinas en el centro. 12 horas que se sentían como 20, cada una arrastrándose con el peso de las cuentas impagas apiladas sobre la mesita de la cocina. La voz aguda de Sofía me sacó del entumecimiento. Mi hija de 9 años saltaba en la pequeña sala, sus trenzas despeinadas rebotando sobre sus hombros delgados. Doña Carmen, nuestra vecina del tercer piso, estaba sentada en el sofá raído, con esa sonrisa preocupada que ya conocía demasiado bien. La misma expresión que ponía cada vez que me veía llegar tarde, agotada, con los ojos enrojecidos de cansancio. Le di las gracias mientras buscaba en mi bolsillo las pocas monedas que me quedaban del día. Ella negó con la cabeza, sus manos arrugadas rechazando el pago, y murmuró algo sobre lo que mi niña había traído del parque. Sus rodillas crujieron cuando se levantó, ese sonido seco que hacían las articulaciones viejas, antes de dejarnos solas. Sofía extendió sus manos pequeñas hacia mí. Entre sus dedos sucios de tierra había una billetera de cuero negro, el tipo de cuero que yo nunca podría comprar, suave y brillante incluso bajo la luz amarillenta de nuestra lámpara vieja. Mi estómago se contrajo. Reconocí ese brillo, esa calidad. Era el tipo de objeto que pertenecía a un mundo completamente diferente al nuestro. Las palabras de mi hija llegaron entrecortadas por la emoción. Había encontrado la billetera debajo del tobogán, explicó, y estaba llena de dinero. Mucho dinero. Sus ojos oscuros brillaban con esa inocencia que me partía el corazón cada día. Esa pureza que yo luchaba desesperadamente por preservar en medio de nuestra pobreza. Mis manos temblaron cuando tomé la billetera. Era pesada, gruesa, casi obscena en su opulencia. La abrí con cuidado, como si pudiera explotar entre mis dedos. El aroma a cuero caro invadió mis sentidos, mezclado con algo más, algo especiado como tabaco premium y menta fresca. Un olor masculino, costoso, completamente ajeno a nuestro pequeño apartamento que siempre olía a detergente barato y comida recalentada. Dentro había billetes. Muchos billetes de $100, perfectamente ordenados. Conté mentalmente mientras mi respiración se detenía en mi garganta. Había suficiente dinero ahí para pagar 3 meses de alquiler. Quizás 4 si éramos cuidadosas con la comida. Podría comprarle zapatos nuevos a Sofía, esos que necesitaba desesperadamente porque los actuales ya le quedaban pequeños y le lastimaban los talones. Mi hija habló de nuevo sobre devolverla. Dijo algo sobre un señor preocupado, sobre lo que su maestra había enseñado en la escuela acerca de la honestidad. Cerré los ojos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por mi cuello. Mi hija de 9 años tenía más integridad que yo, más coraje moral, y eso dolía más profundo que mis pies destrozados o mi espalda adolorida. Abrí la boca para explicarle algo, cualquier cosa que justificara quedarnos aunque fuera una parte del dinero. Pero ella cruzó sus bracitos delgados con determinación, esperando mi respuesta correcta, confiando en que yo haría lo debido. Volví a revisar la billetera, esta vez explorando los compartimentos ocultos. Tarjetas de crédito negras con nombres grabados que no reconocí. Una tarjeta de negocios con letras doradas en relieve, pesada como metal. Y escondida en un bolsillo interno de cuero suave, una fotografía pequeña y gastada. Una niña rubia, no mayor que Sofía, sonriendo a la cámara con alegría. El borde de la foto estaba doblado y desgastado por el uso constante, las esquinas suavizadas por miles de roces. Alguien había tocado esa foto incontables veces. Alguien la había mirado con devoción, con amor, quizás con dolor. Mi garganta se cerró. Miré a mi propia hija, con sus rodillas raspadas de jugar en el parque y su sonrisa esperanzada, y supe que no tenía opción real. Nunca la había tenido. Le dije que tenía razón, que devolveríamos la billetera. La sonrisa de Sofía iluminó nuestro apartamento oscuro más que cualquier lámpara nueva que ese dinero pudiera comprar. Se abrazó a mi cintura con fuerza, y yo sostuve la billetera contra mi pecho, sintiendo su peso diferente ahora. Ya no era una oportunidad perdida. Era una decisión que cambiaría todo. No tenía idea de cuánto. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de mi habitación,
escuchando los grifos que goteaban en el baño compartido del pasillo. El sonido metálico y constante marcaba cada segundo de mi insomnio. La billetera estaba sobre mi mesita de noche, todavía emanando ese olor a cuero caro que parecía burlarse de las sábanas raídas donde dormíamos Sofía y yo. Cada vez que cerraba los ojos veía números. $300 para el alquiler atrasado, 120 para la cuenta de luz que amenazaban con cortar, 80 para los medicamentos de Sofía cuando le daba asma. El dinero de esa billetera podría cubrir todo eso y más. Podría respirar por primera vez en meses, quizás años. Pero también veía la cara de mi hija cuando había insistido en devolverla. Esa expresión de confianza absoluta, creyendo sin duda alguna que yo haría lo correcto. Me giré hacia un lado, y ahí estaba ella, acurrucada contra mí, su respiración suave y regular. Tenía una mano pequeña apoyada sobre mi brazo, su calor atravesando la tela delgada de mi camiseta vieja. Me levanté con cuidado de no despertarla. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Tomé la billetera con manos temblorosas y me senté en la única silla de nuestro cuarto. La lámpara de la calle entraba por la ventana sin cortinas, bañando todo en una luz naranja enfermiza. Volví a abrir la billetera. Esta vez busqué con más atención, explorando cada compartimento con dedos que se sentían torpes y culpables. Encontré la tarjeta de negocios escondida detrás de las de crédito. Era gruesa, cara, con un peso que hablaba de dinero real. Las letras doradas brillaban incluso en la penumbra. Un nombre que sonaba italiano o tal vez griego, una dirección en el lado norte de la ciudad, donde yo solo había estado para limpiar las oficinas de gente que nunca me miraba a los ojos. No había número de teléfono, solo la dirección y un símbolo extraño grabado en la esquina superior, algo que parecía una corona entrelazada con espinas. Mi estómago se retorció con un presentimiento que no supe identificar. Ese tipo de tarjeta, tan deliberadamente misteriosa, tan obviamente exclusiva, no pertenecía a un hombre de negocios común. Pertenecía a alguien que no necesitaba anunciar quién era porque todos ya lo sabían. Pensé en la fotografía de la niña rubia, en cómo los bordes estaban gastados por el contacto constante, en el amor obvio detrás de ese desgaste. Quienquiera que fuera el dueño de esta billetera, había perdido algo precioso, lo suficientemente precioso como para cargar su imagen todos los días, para tocarla una y otra vez como si el roce pudiera traerla de vuelta. Miré hacia la cama donde Sofía dormía. Su pecho subía y bajaba con ritmo tranquilo. ¿Qué haría yo si perdiera algo de ella? Si perdiera su foto, su recuerdo, cualquier pedazo tangible de su existencia. La respuesta llegó clara y dolorosa. Haría cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Guardé la tarjeta de negocios de vuelta en su lugar. Mis manos ya no temblaban. La decisión estaba tomada. Había estado tomada desde el momento en que Sofía me había mirado con esos ojos confiados. No por el dinero que dejaba ir, sino por la mujer que quería ser para mi hija. La mujer que ella ya creía que yo era. Mañana buscaría la forma de contactar al dueño. Mañana enfrentaría las consecuencias de mi honestidad, fueran cuales fueran. Por ahora, volví a la cama y abracé a mi hija. El peso en mi pecho se había aliviado un poco, aunque la billetera sobre la mesita seguía siendo una presencia pesada en la oscuridad. A la mañana siguiente, después de dejar a Sofía en la escuela, me senté en el banco del parque con el teléfono público frente a mí. Había buscado monedas en todos los bolsillos de mis pantalones viejos, rebuscado en el fondo de mi bolso, hasta encontrar suficiente cambio. El metal estaba frío y húmedo en mi palma sudorosa, pegajoso por el nerviosismo que me hacía transpirar incluso en la brisa matinal de octubre. La tarjeta de negocios estaba doblada entre mis dedos, ya arrugada de tanto tocarla. Había memorizado el nombre durante la noche de insomnio. Dante Russo. Sonaba peligroso, como algo sacado de una película que yo no debería estar viendo. El símbolo de la corona con espinas brillaba bajo la luz del sol, y por un momento consideré simplemente dejar la billetera en algún lugar y olvidarme de todo esto. Pero la cara de Sofía apareció en mi mente. Su confianza, su certeza de que yo haría lo correcto. Marqué el número que había encontrado en la guía telefónica bajo ese nombre, en la sección de importaciones. Mis manos temblaban tanto que tuve que marcar 2 veces. El auricular olía a desinfectante barato y a las manos de cientos de extraños que lo habían usado antes que yo. Lo sostuve lejos de mi cara
sintiendo asco y miedo a partes iguales. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, 3. Una voz masculina contestó al cuarto timbre. Grave, áspera, con un acento que no pude ubicar completamente. No dijo hola ni buenos días. Solo un sonido interrogativo, impaciente, como si mi llamada fuera una interrupción molesta en algo mucho más importante. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Tosí, el sonido patético incluso para mis propios oídos, y finalmente logré articular que había encontrado una billetera, que pertenecía a alguien llamado Dante Russo, que quería devolverla. El silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que había colgado. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, el latido de mi corazón bombeando sangre en mis oídos. Luego, un sonido. Algo como papeles moviéndose. Pasos sobre piso de madera. Una puerta cerrándose con un golpe seco que hizo eco a través de la línea. Cuando el hombre habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no era impaciente. Era afilado, enfocado, peligroso de una manera que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Me preguntó dónde la había encontrado. ¿Cómo sabía que era de Russo? Si había tomado algo de ella. Su desconfianza me ofendió y me aterrorizó al mismo tiempo. Le expliqué entre tartamudeos que mi hija la había encontrado en el parque, que no habíamos tocado nada, que solo queríamos devolverla porque era lo correcto. Mi voz sonaba aguda y desesperada, nada como la mujer fuerte que intentaba ser para Sofía. Otro silencio. Este más corto pero de alguna manera más pesado. Luego me dio una dirección. No la de la tarjeta de negocios, sino otra diferente. En el lado este, cerca del puerto. Me dijo que fuera esa tarde, a las 6 en punto. Que trajera la billetera. Que fuera sola. Esas últimas 2 palabras cayeron como piedras en mi estómago. Que fuera sola. Como si supiera que tenía una hija. Como si supiera todo sobre mí ya. Intenté preguntar si podíamos encontrarnos en un lugar público, tal vez en una cafetería o en la estación de policía. Mi sugerencia fue recibida con algo que sonó peligrosamente cercano a una risa. No era un sonido alegre. Era el tipo de risa que hace un depredador cuando su presa sugiere las reglas del juego. Me dijo la dirección una vez más, lento y claro, como si hablara con una niña tonta. Luego agregó algo que hizo que mi sangre se helara. Me dijo que era inteligente al querer devolver lo que no era mío. Que Russo apreciaba la honestidad. Que no todos eran tan sabios. La forma en que dijo esas últimas palabras, con un énfasis apenas perceptible, me hizo entender algo que había estado negando desde que vi la tarjeta de negocios misteriosa. Este no era un hombre de negocios común que había perdido su billetera. Era algo mucho más peligroso. La línea se cortó antes de que pudiera responder. El tono de desconexión zumbó en mi oído como una advertencia. Me quedé ahí, sosteniendo el auricular muerto contra mi cara, sintiendo cómo el sol de la mañana me calentaba la espalda mientras un frío diferente, más profundo, se instalaba en mis huesos. Tenía hasta las 6 de la tarde para decidir si realmente iba a ir. El edificio frente a mí no parecía una mansión. Parecía una fortaleza. Llegué 15 minutos antes de las 6, sudando a pesar del frío de octubre que mordía mis mejillas. Había dejado a Sofía con doña Carmen, inventando una excusa sobre una entrevista de trabajo. La mentira me había sabido amarga en la lengua, pero era mejor que la verdad. Mejor que admitir que iba a encontrarme con un hombre cuyo nombre hacía que la voz al teléfono se volviera cautelosa y respetuosa, de una manera que no auguraba nada bueno. La estructura era de piedra gris, vieja pero impecablemente mantenida, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos vigilantes. Rejas de hierro forjado protegían cada una, con diseños elaborados que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. El aire olía diferente aquí, a sal del puerto cercano mezclada con algo más refinado. Tabaco caro, perfume masculino que flotaba desde algún lugar invisible, dinero viejo y poder más antiguo todavía. Mis zapatos baratos resonaron contra los adoquines mientras caminaba hacia la entrada. Cada paso se sentía como una decisión, como si todavía pudiera dar la vuelta y correr. Pero la billetera estaba en mi bolso, pesada como plomo, y la memoria de la foto de aquella niña rubia me empujaba hacia adelante. 2 hombres flanqueaban la puerta de entrada. No eran guardias de seguridad normales con uniformes azules y expresiones aburridas. Eran algo completamente diferente. Trajes negros perfectamente cortados
que no podían ocultar los hombros anchos y las manos grandes que descansaban con demasiada comodidad cerca de sus chaquetas. Sus ojos me evaluaron con la eficiencia fría de máquinas calculando amenazas. Uno de ellos dio un paso adelante antes de que pudiera hablar. Su sombra me cubrió completamente, bloqueando el sol débil de la tarde. Me preguntó mi nombre con un acento similar al de la voz del teléfono. Italiano, decidí. Definitivamente italiano. Cuando se lo dije, mi voz salió más pequeña de lo que quería, casi un susurro. Él asintió como si ya supiera la respuesta, como si solo estuviera confirmando lo que le habían dicho. Luego me pidió el bolso. El pánico me golpeó el pecho. Les expliqué que la billetera estaba ahí, que solo venía a devolverla. Pero él extendió su mano, paciente e implacable, y entendí que no era una petición. Era una orden. Mis dedos temblaron cuando le entregué mi bolso gastado. Él lo abrió sin ceremonia, revisando el contenido con manos expertas que claramente habían hecho esto miles de veces. Sacó la billetera de cuero negro, la examinó brevemente, y algo en su postura se relajó casi imperceptiblemente. Guardó mi bolso detrás del escritorio de seguridad y me indicó que lo siguiera. Las puertas se abrieron hacia un vestíbulo que me robó el aliento. Pisos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo distorsionado en ellos. Una escalera curva de madera oscura que subía hacia las sombras del segundo piso. Candelabros de cristal que colgaban del techo alto, cada pieza refractando la luz en 1000 colores diferentes. El sonido de mis pasos desapareció en el espacio vasto, absorbido por alfombras que probablemente eran antigüedades valiosas. Caminamos por un pasillo largo. Cuadros enormes decoraban las paredes, pinturas de hombres serios con ojos que parecían seguirme. Rostros del pasado juzgando mi presente. El guardia se movía con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de este lugar, mientras yo trataba de no tropezar con mis propios pies. Nos detuvimos frente a puertas dobles de madera tallada. El guardia tocó una vez, un golpe firme y respetuoso, y esperó. El silencio se extendió, roto solo por el latido acelerado de mi corazón que estaba segura de que todos podían escuchar. Una voz respondió desde el interior, grave, profunda, con un timbre que atravesó la madera sólida y se instaló directamente en mi columna vertebral. Una sola palabra que no entendí pero que claramente significaba entrar. El guardia abrió las puertas y me hizo un gesto para que pasara. No me siguió. Las puertas se cerraron detrás de mí con un clic suave pero definitivo, el sonido de una trampa cerrándose. La oficina era enorme, bañada en la luz dorada del atardecer que entraba por ventanales del piso al techo. Estanterías de libros cubrían 2 paredes completas. Un escritorio de caoba dominaba el centro del espacio, y detrás de él, con la luz del sol convirtiéndolo en poco más que una silueta oscura y amenazante, estaba el hombre que había estado esperando. Dante Russo me miró, y el mundo se detuvo. Se levantó cuando entré, y ese simple gesto de cortesía anticuada me desarmó más que cualquier amenaza. Dante Russo era más joven de lo que había imaginado. Tal vez 40 años, quizás menos. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con un producto que lo hacía brillar bajo la luz dorada del atardecer, revelando una frente alta y rasgos marcados que parecían tallados en piedra oscura. Tenía una mandíbula cuadrada con sombra de barba que sugería que se había afeitado esa mañana, pero ya necesitaba hacerlo de nuevo. Sus ojos eran lo más perturbador, grises como el acero, fríos y calculadores, del tipo que veían demasiado y revelaban muy poco. Vestía un traje que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. Negro, perfectamente ajustado a hombros anchos y una cintura estrecha. Sin corbata. El primer botón de su camisa blanca estaba desabrochado, mostrando un triángulo de piel bronceada y el inicio de lo que parecía ser un tatuaje. Me hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio. Su mano era grande, con dedos largos y elegantes, pero había pequeñas cicatrices atravesando los nudillos. Manos que sabían hacer más que firmar documentos. Me senté porque mis piernas amenazaban con ceder. La silla era de cuero suave, tan diferente de los muebles baratos de mi apartamento que casi me dolió hundirme en ella. El olor del cuero se mezclaba con su colonia, algo oscuro y especiado que reconocí de la billetera. Ámbar y cedro con un toque de algo más peligroso. Tabaco negro, tal vez, o simplemente el olor del poder mismo. Él se sentó también, sus movimientos controlados y precisos. Entrelazó sus dedos sobre el escritorio y me estudió en silencio.
No era una mirada lasciva ni desinteresada. Era evaluativa, como si estuviera calculando mi valor exacto en alguna moneda que yo no conocía. El silencio se extendió hasta que mi piel comenzó a arder bajo su escrutinio. Finalmente habló, su voz aún más profunda y resonante sin el filtro del teléfono entre nosotros. Me agradeció por venir, las palabras formales pero teñidas de algo que sonaba a genuina curiosidad. Saqué su billetera de mi bolso con manos que insistían en temblar. La coloqué sobre el escritorio entre nosotros, ese pedazo de cuero caro que había alterado el curso de mi vida en menos de 24 horas. Él la tomó sin prisa, abriéndola para revisar el contenido con esos ojos grises que no perdían detalle. Cuando encontró la fotografía de la niña rubia, algo cambió en su rostro. No fue dramático, solo un ligero ablandamiento alrededor de sus ojos, una tensión que abandonó su mandíbula. Pasó su pulgar sobre el borde gastado de la foto con una ternura que contrastaba violentamente con la dureza del resto de su persona. Me preguntó quién había encontrado la billetera. Su voz había perdido ese filo de acero, volviéndose algo más humano, más vulnerable. Le conté sobre Sofía, sobre cómo había insistido en devolverla a pesar de que claramente necesitábamos el dinero. Las palabras salieron atropelladas, mi orgullo materno superando mi miedo. Él cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo que parecía peligrosamente cercano al dolor. Me dijo que la niña de la foto era su hija. Su voz se quebró apenas perceptiblemente en esa última palabra. Había muerto hacía 3 años, junto con su esposa, en un accidente que él todavía no describía como accidente. La forma en que lo dijo, cargada de significado oscuro, me hizo entender que en su mundo, pocas cosas sucedían por casualidad. Esa foto era lo único que le quedaba que pudiera tocar. Lo llevaba siempre consigo, un recordatorio constante de lo que había perdido, de por qué hacía lo que hacía, de por qué el poder y el control eran lo único que importaba, porque sin ellos, las personas que amabas desaparecían. El aire en la oficina se volvió denso, cargado con el peso de su confesión. Afuera, una campana de iglesia comenzó a tañer las 6:30, el sonido amortiguado pero presente, marcando el tiempo que seguía avanzando incluso cuando el momento entre nosotros parecía suspendido. Me preguntó sobre mi hija otra vez. Quería saber su edad, su nombre, qué tipo de niña era para tener esa clase de integridad. Su interés parecía genuino, casi hambriento, como si hablar de niños inocentes pudiera llenar aunque fuera temporalmente el vacío que su propia pérdida había dejado. Le hablé de Sofía con el calor que solo una madre puede tener, de su bondad, su insistencia en hacer lo correcto incluso cuando era difícil, de cómo me hacía querer ser mejor de lo que era. Él me escuchó con una intensidad que me hizo consciente de cada palabra, cada respiración. Cuando terminé, se recostó en su silla, ese cuerpo poderoso relajándose ligeramente, y me ofreció una recompensa. $10,000 por mi honestidad. La cifra me dejó sin aliento. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero algo en la forma en que lo ofreció, casual y esperando mi aceptación inmediata, me hizo sacudir la cabeza. Le dije que no quería dinero. Solo había querido devolver lo que no era mío. Por primera vez desde que entré en esa oficina, Dante Russo sonrió. No fue una sonrisa completa, solo una curvatura mínima en la comisura de sus labios, pero transformó su rostro completamente, haciéndolo parecer años más joven y infinitamente más peligroso. Me dijo que era una mujer inusual y que le gustaría conocer a la niña que había criado. Mi instinto maternal se activó inmediatamente, ese reflejo protector que todas las madres desarrollan cuando algo amenaza a sus hijos. Le dije que no, demasiado rápido, demasiado defensivo. Mi voz sonó áspera en el espacio elegante de su oficina, cortando el aire cargado entre nosotros. Dante no se inmutó, simplemente inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome con esos ojos grises que parecían ver directamente a través de mis defensas. Me preguntó si tenía miedo de él. No fue una acusación. Fue una pregunta genuina, hecha con la curiosidad de alguien que raramente se encontraba con personas que le temieran abiertamente. La honestidad había traído mi billetera de vuelta, razonó en voz baja. Tal vez debería intentar con más honestidad. Su lógica era imposible de refutar, incluso cuando cada instinto me gritaba que mantuviera a Sofía lo más lejos posible de este hombre y su mundo de sombras.
Propuso un encuentro en lugar público, el parque donde mi hija había encontrado la billetera, durante el día, con toda la gente que yo quisiera presente. Solo quería conocer a la niña que le había devuelto el único pedazo tangible de su propia hija. Hablar con ella. Agradecerle personalmente. La forma en que lo dijo, con esa voz grave teñida de algo que sonaba peligrosamente cercano a la súplica, hizo que mi resistencia comenzara a desmoronarse. Me di cuenta de que este hombre, este criminal poderoso que probablemente podía conseguir cualquier cosa que quisiera con solo chasquear los dedos, me estaba pidiendo permiso. No exigiendo, pidiendo. Acepté antes de poder pensarlo mejor. Establecí condiciones, mi voz recuperando algo de firmeza. Solo 30 minutos. En el parque, a las 4 de la tarde del sábado, cuando hubiera familias por todas partes. Él escuchó cada una de mis exigencias con una paciencia que no esperaba, asintiendo con aprobación como si mi cautela le complaciera en lugar de ofenderlo. El sábado llegó envuelto en cielo despejado y brisa fresca que olía a hojas secas y tierra húmeda. Llevé a Sofía al parque temprano, mis nervios tan tensos que cada sonido me hacía sobresaltar. Ella corría entre los columpios, ajena a mi ansiedad, su risa clara cortando el aire de octubre. Lo vi antes de que él nos viera. Dante Russo caminaba por el sendero del parque vestido de manera diferente a como lo había visto en su oficina. Jeans oscuros que se ajustaban perfectamente, una chaqueta de cuero negro sobre una camiseta gris simple. Sin traje, sin armadura de autoridad. Se veía más joven así, casi accesible. Aunque la forma en que se movía todavía gritaba peligro en un lenguaje silencioso que mi cuerpo entendía incluso si mi mente intentaba ignorarlo. 2 hombres lo seguían a distancia respetuosa, sus guardaespaldas, supuse, tratando de parecer civiles y fracasando completamente. Pero Dante les hizo un gesto con la mano cuando se acercó a nosotros, enviándolos hacia los bancos más alejados. El mensaje era claro. Esto era personal, no negocios. Sofía lo vio y se detuvo en mitad del columpio. La observé estudiar a este extraño con esa manera directa que tienen los niños, sin miedo ni prejuicio, solo curiosidad pura. Él se detuvo a varios metros de distancia, sin acercarse más hasta que mi hija decidiera que era seguro. Le dije quién era él, el hombre cuya billetera ella había encontrado, que quería agradecerle personalmente. Sofía se bajó del columpio y caminó hacia él con la confianza que solo tienen los inocentes. Le preguntó si había estado muy preocupado por perder su billetera. Su voz era clara, directa, llena de la empatía genuina que me hacía querer protegerla del mundo que convertiría esa bondad en debilidad. Dante se agachó para quedar a su altura, sus rodillas tocando el suelo de goma del parque. Desde mi posición podía ver su perfil, la forma en que su expresión se suavizó completamente al mirar a mi hija. Le dijo que sí, que había estado muy preocupado. No por el dinero, aclaró, sino por la foto que ella había ayudado a devolverle. Sofía preguntó sobre la foto. ¿Quién era la niña? La respuesta de Dante llegó después de un momento de silencio, su voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla. Le contó sobre su hija, usando palabras simples que un niño pudiera entender. Sobre cómo a veces las personas que amamos se van, pero las fotos nos ayudan a recordar lo especiales que eran. Mi hija puso su mano pequeña sobre el brazo de Dante. El contacto fue tan natural, tan lleno de compasión infantil, que vi cómo él se tensaba completamente. No con incomodidad, sino con algo más profundo. Como si ese toque simple hubiera atravesado años de armadura construida alrededor de su corazón. Le dijo que sentía que su hija se hubiera ido, que ella también extrañaba a su papá a veces, aunque no lo había conocido bien. Algo se rompió en el rostro de Dante Russo en ese momento, algo que probablemente llevaba años manteniendo bajo control. No lloró. Los hombres como él probablemente habían olvidado cómo. Pero vi el dolor crudo atravesar sus facciones antes de que pudiera ocultarlo detrás de esa máscara de control que usaba como segunda piel. Sofía le preguntó si quería jugar en los columpios con ella. Y este hombre peligroso, este jefe criminal que probablemente había ordenado cosas terribles sin pestañear, asintió y dejó que mi hija de 9 años lo llevara de la mano hacia el área de juegos. La primera visita se convirtió en segunda, luego en tercera. Después perdí la cuenta. Dante comenzó a aparecer los sábados en el parque, siempre a las 4 de la tarde.
con esa puntualidad militar que hablaba de disciplina y control. Sofía lo esperaba en el columpio, balanceándose con anticipación, sus ojos buscando esa figura alta vestida de negro que caminaba por el sendero como si fuera el dueño de cada centímetro de tierra que pisaba. Las visitas eran breves al principio. 30 minutos de conversación superficial mientras mi hija mostraba sus dibujos nuevos o hablaba sobre la escuela. Pero algo cambiaba cada vez que venía. La rigidez en sus hombros se aflojaba gradualmente. La línea dura de su mandíbula se suavizaba cuando Sofía reía. Sus ojos grises perdían ese filo de acero que probablemente usaba para intimidar a hombres peligrosos, volviéndose algo casi cálido. Un sábado llegó con una caja de pasteles de una pastelería italiana del lado norte. El olor a crema dulce y hojaldre fresco impregnó el aire frío de noviembre, tan rico y decadente que mi boca se llenó de saliva involuntariamente. Sofía chilló de alegría, pero yo vi el precio en la etiqueta dorada de la caja antes de que él pudiera ocultarla. $100 por pasteles. Mi alquiler mensual costaba menos que el postre que mi hija devoraba con dedos manchados de azúcar. Le dije que no podía traer regalos tan caros, que estaba creando expectativas imposibles para una niña que vivía en un apartamento donde a veces el agua caliente no funcionaba. Dante me miró con esa intensidad que había aprendido a reconocer, la que significaba que estaba midiendo sus palabras cuidadosamente. Me preguntó si alguna vez me había permitido aceptar algo bueno sin analizar las consecuencias. Su voz era suave pero desafiante, rozando algo profundo en mí que prefería mantener enterrado. No supe qué responder. Llevaba tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado cómo vivir. La semana siguiente trajo zapatos nuevos. No los ordinarios del mercado donde yo compraba. Eran de marca, suaves como mantequilla, del tipo que se ajustaban perfectamente y duraban años en lugar de meses. Los dejó en el banco del parque, dentro de una bolsa simple sin logos ostentosos, pero el papel de seda que los envolvía susurraba riqueza con cada pliegue. Intenté devolverlos. Él simplemente señaló los pies de Sofía, donde sus zapatos viejos se abrían en la costura, mostrando sus calcetines desgastados. Me preguntó si mi orgullo era más importante que la comodidad de mi hija. La respuesta era obvia, y ambos lo sabíamos. Los vecinos comenzaron a preguntar. Doña Carmen me detuvo en las escaleras un martes por la noche, sus ojos arrugados llenos de preocupación maternal. Me preguntó sobre el hombre del parque, el que claramente no era de nuestro vecindario, el que tenía guardaespaldas y olía a dinero peligroso. Le dije que solo era alguien agradecido, alguien que había perdido mucho y encontraba consuelo en la compasión de una niña. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad completa era mucho más complicada, tejida con hilos que no sabía cómo desenredar sin cortar todo. En diciembre llegó el frío real, ese tipo de frío que atravesaba mis abrigos baratos y se instalaba en mis huesos. Dante apareció con un sobre. Dentro había dinero suficiente para pagar la calefacción todo el invierno. Lo dejó en el banco entre nosotros mientras Sofía jugaba en la distancia, su respiración formando nubes blancas en el aire helado. Negué con la cabeza antes de que pudiera hablar. Ya había aceptado demasiado. Los pasteles, los zapatos, los libros nuevos que aparecían misteriosamente en el buzón. Cada regalo me hacía sentir más en deuda con un hombre cuyo negocio real prefería no conocer. Él tomó mi mano. Fue la primera vez que nos tocamos directamente, sin la mediación de objetos intercambiados o conversaciones cautelosas. Su palma era cálida a pesar del frío, áspera con callos que no esperaba en manos tan elegantes. El contacto envió una descarga eléctrica por mi brazo, despertando nervios que habían estado dormidos durante años de supervivencia solitaria. Me dijo que no era caridad, era gratitud, egoísmo, incluso, porque esos sábados con Sofía eran lo único que lo hacía sentir humano nuevamente, lo único que le recordaba que la vida podía ser más que poder y venganza, y el peso constante de decisiones que manchaban su alma un poco más cada día. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y ese pequeño quiebre me deshizo más que cualquier súplica podría haberlo hecho. Sofía corrió hacia nosotros en ese momento, llamándolo por el apodo que había inventado para él. «Tío Dante», decía, aunque no éramos familia y probablemente nunca lo seríamos. Él soltó mi mano inmediatamente, pero el calor de su toque permaneció grabado en mi piel como una marca. Le preguntó si vendría a nuestra cena de Navidad.
Lo dijo con esa simplicidad infantil que asumía que todos en su vida se reunían para celebrar juntos, sin entender las líneas invisibles que separaban mundos diferentes. Miré a Dante, esperando que rechazara amablemente, que explicara que tenía otros compromisos, otros lugares donde un hombre como él debía estar. En cambio, dijo que sí. Y cuando sus ojos grises se encontraron con los míos por encima de la cabeza de mi hija, vi algo ahí que hizo que mi corazón latiera irregularmente contra mis costillas. Algo que prometía que todo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. La Nochebuena llegó con nieve que cubría las calles sucias de nuestro vecindario, transformándolo temporalmente en algo que parecía sacado de una postal navideña. Había pasado todo el día cocinando con los ingredientes que pude permitirme, el apartamento llenándose con el aroma de especias y carne asada que hacía que mi estómago gruñera de anticipación. Dante llegó exactamente a las 7, como había prometido. Llevaba un abrigo largo de lana negra sobre un suéter gris que hacía que sus ojos parecieran plata fundida bajo la luz tenue de nuestro pasillo. Traía vino que probablemente costaba más que mi salario mensual y un oso de peluche gigante para Sofía que apenas cabía por la puerta. Mi hija gritó de alegría y lo arrastró hacia adentro, hablando sin parar sobre las decoraciones que habíamos hecho con papel y pegamento. Él la escuchó con esa atención completa que le daba, como si las palabras de una niña de 9 años fueran lo más importante que había escuchado en todo el día. Lo observé quitarse el abrigo, la forma en que sus hombros llenaban nuestro espacio pequeño, haciéndolo parecer aún más diminuto. Se movía con cuidado en nuestro apartamento modesto, como si tuviera miedo de romper algo con su mera presencia. La incongruencia de verlo ahí, este hombre que comandaba imperios desde oficinas de mármol, sentado en mi sofá raído con cojines que habían perdido su forma hace años, era casi surrealista. La cena fue extrañamente normal. Sofía monopolizó la conversación con historias escolares y Dante respondía con comentarios que demostraban que realmente escuchaba, que recordaba detalles de conversaciones anteriores. Cuando mi hija mencionó al niño que la molestaba en clase, vi cómo la mandíbula de Dante se tensaba, ese instinto protector manifestándose antes de que pudiera controlarlo. Le pregunté qué haría si fuera su hija. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, cargadas con una intimidad que no habíamos reconocido abiertamente hasta ese momento. Su mirada se encontró con la mía sobre la mesa. El candelabro barato que había comprado en el mercado proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran más suaves y más peligrosos al mismo tiempo. Me dijo que le enseñaría a defenderse, pero también le enseñaría cuándo era más sabio alejarse. Que el verdadero poder no estaba en pelear cada batalla, sino en elegir cuáles valían la pena. Había sabiduría en esas palabras, el tipo de sabiduría que venía de cicatrices invisibles y lecciones aprendidas demasiado tarde. Después de la cena, Sofía se quedó dormida en el sofá, exhausta de emoción y azúcar. La cargué a nuestra cama compartida, sus brazos rodeando el oso gigante incluso en sueños. Cuando regresé a la sala, Dante estaba de pie junto a la ventana, mirando la nieve caer sobre la ciudad dormida. Las luces de la calle bañaban su perfil en tonos naranjas y dorados, creando un contraste dramático con la oscuridad que lo rodeaba. Se disculpó por la intrusión. Dijo que probablemente no debería haber venido, que estaba difuminando líneas que era más seguro mantener claras. Me acerqué sin pensarlo, mis pies descalzos silenciosos sobre el piso frío. Le pregunté por qué había aceptado la invitación entonces. ¿Por qué seguía viniendo cada semana cuando claramente tenía un mundo entero esperándolo en otro lugar? Se giró hacia mí, y la distancia entre nosotros se redujo a centímetros. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo, oler su colonia mezclada con el vino que habíamos compartido. Ámbar y cedro y algo más oscuro, más personal. El olor de un hombre, no de un monstruo. Me contó sobre la noche que murieron, su esposa y su hija, atrapadas en un incendio que no fue accidente sino mensaje. Una advertencia de enemigos que querían demostrar que nadie era intocable, que el poder tenía un precio que se cobraba en sangre inocente. Había estado en una reunión, tomando decisiones sobre territorios y lealtades, mientras las dos personas que amaba más que a su propia vida ardían vivas. Su voz era plana al contar la historia, vaciada de emoción por la repetición interna de ese momento.
pero sus manos temblaban ligeramente, los únicos indicadores de que debajo de esa armadura había un hombre destrozado que nunca había aprendido a perdonarse. Les había fallado, dijo. Había elegido el poder sobre la presencia, el imperio sobre la familia. Y cuando finalmente corrió hacia ese edificio en llamas, ya era demasiado tarde. Siempre sería demasiado tarde. Después de eso, continuó, con voz cada vez más ronca, se había convertido en algo más cercano a una máquina que a un hombre. Había cazado a los responsables con una crueldad que asustaba incluso a sus propios hombres. Había expandido su control hasta que nadie se atreviera a mirarlo mal. Pero nada de eso llenaba el vacío. Nada lo hacía sentir humano nuevamente. Hasta que una niña de 9 años le devolvió su billetera y le recordó que todavía existía bondad en el mundo. Que no todo estaba podrido. Que tal vez, solo tal vez, él no estaba completamente perdido. Mi mano encontró la suya sin permiso consciente. Nuestros dedos se entrelazaron, mi piel pálida contra su bronceado más oscuro. Sentí las cicatrices en sus nudillos, pequeñas irregularidades que hablaban de violencia y supervivencia. Le dije que Sofía lo había salvado tanto como él nos había salvado a nosotras. Que estos meses habían sido más fáciles no solo por su ayuda material, sino porque mi hija finalmente tenía una figura paterna que la valoraba. Algo cambió en su expresión. El control cuidadoso se resquebrajó, dejando ver algo crudo y vulnerable debajo. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi frente, y por un momento pensé que me besaría. El teléfono en su bolsillo vibró, rompiendo el hechizo. Él se apartó, sacando el dispositivo con movimientos bruscos. Leyó el mensaje, y toda la suavidad desapareció de su rostro, reemplazada por la máscara de hielo que usaba con el resto del mundo. Tenía que irse. Algo había surgido. Algo urgente. Lo acompañé a la puerta, el momento perdido pero no olvidado. Antes de irse, se giró y tocó mi mejilla con dedos que temblaban ligeramente. Me dijo que tuviera cuidado, que su mundo era peligroso, y cualquiera cerca de él se convertía en objetivo. Luego desapareció en la noche nevada, dejándome con el calor de su toque aún ardiendo en mi piel y la certeza incómoda de que estaba enamorándome de un hombre que podría destruirme. 2 semanas pasaron sin noticias de Dante. Los sábados en el parque se volvieron vacíos. Sofía preguntando repetidamente dónde estaba el tío Dante, si había hecho algo malo, si él volvería. Yo no tenía respuestas, solo un nudo creciente de preocupación en mi estómago que se apretaba más con cada día de silencio. Luego llegó esa noche de enero, cuando una tormenta de hielo azotaba las ventanas y el viento aullaba entre los edificios como algo vivo y hambriento. Sofía dormía profundamente, abrazada a su oso gigante, ajena al clima violento afuera. Yo estaba preparando té en la cocina diminuta cuando escuché el golpe en la puerta. No fue un toque cortés. Fue urgente, insistente, el tipo de golpe que hace que tu corazón salte a tu garganta antes de que tu cerebro pueda procesar por qué. Miré por la mirilla con manos temblorosas. Dante estaba ahí, pero no el hombre pulcro y controlado que conocía. Su cabello estaba despeinado, húmedo de lluvia helada. Tenía una mancha oscura en su camisa blanca que había sangrado a través de su chaqueta. Su rostro estaba pálido, tenso con algo que reconocí inmediatamente como dolor físico contenido. Abrí la puerta demasiado rápido, olvidando toda cautela. Él prácticamente se tambaleó hacia adentro, trayendo consigo el olor a lluvia fría, sudor y algo metálico que tardé un momento en identificar como sangre. El aire helado que entró con él me hizo temblar, o tal vez era el miedo lo que me hacía temblar. Le pregunté qué había pasado, mi voz saliendo en un susurro áspero mientras cerraba la puerta y giraba los cerrojos. Él negó con la cabeza, indicando que las explicaciones podían esperar. Sacó un sobre manila de su chaqueta, grueso y pesado, con manchas de humedad en los bordes. Sus manos temblaban cuando me lo entregó. Noté que tenía los nudillos en carne viva, la piel partida y sangrando. Había estado en una pelea seria. Me dijo que abriera el sobre. Su voz era ronca, forzada, como si hablar le costara un esfuerzo físico considerable. Dentro había papeles legales, el tipo con sellos oficiales y firmas notariadas. Los desdoblé con dedos torpes, mis ojos recorriendo las líneas de texto denso sin entender completamente lo que estaba viendo. Papeles de adopción, documentos de tutela legal,
Transferencias de fondos a nombre de Sofía. Todo preparado meticulosamente, esperando solo mi firma. Levanté la vista hacia él, confundida y asustada en partes iguales. Él se había dejado caer en mi sofá, su respiración superficial y controlada de la manera que tiene la gente cuando está tratando de manejar dolor intenso. Me explicó entre respiraciones cuidadosas que había guerra. Sus enemigos habían decidido que era momento de hacer un movimiento, de probar si el león todavía tenía dientes o si el dolor de su pérdida lo había vuelto débil. Había sobrevivido esta noche, continuó, pero no había garantías sobre la próxima. O la siguiente. Su vida era una serie de probabilidades decrecientes, y eventualmente los números dejarían de estar a su favor. Los papeles eran su seguro. Si algo le pasaba, Sofía estaría protegida. Habría dinero para su educación, para su futuro, para asegurar que nunca tuviera que usar zapatos con agujeros o dormir en un apartamento donde el agua caliente no funcionaba. Había fondos fiduciarios, cuentas bancarias, propiedades que se transferirían automáticamente. Todo legal, todo limpio, imposible de rastrear de vuelta al mundo oscuro del que provenía. Le pregunté por qué. ¿Por qué haría esto por una niña que apenas conocía, por una familia que no era suya? Mi voz se quebró en la última palabra, traicionando emociones que había estado tratando de mantener enterradas. Se inclinó hacia adelante, sus codos en las rodillas, su cabeza colgando entre sus hombros. Cuando habló, su voz era tan baja que tuve que acercarme para escucharla. Me dijo que Sofía le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre. Esperanza. Fe en que el mundo podía ser mejor de lo que él lo había hecho. La capacidad de sentir algo más allá de rabia y vacío. Y yo, agregó levantando su mirada hacia la mía, esos ojos grises llenos de algo crudo y vulnerable que me robó el aliento. Yo le había mostrado que todavía era posible que alguien lo mirara sin miedo o codicia. Que alguien pudiera ver al hombre detrás del monstruo y no correr. El sonido de un trueno sacudió las ventanas, haciendo que las luces parpadearan. En ese momento de oscuridad parcial, con solo la luz de la calle filtrándose a través de las cortinas baratas, su rostro parecía el de alguien completamente diferente. No el jefe temido, solo un hombre exhausto y herido que había venido al único lugar donde se sentía seguro. Le dije que necesitaba ver su herida, que podía sangrar mientras hablábamos de papeles y futuros inciertos. Él intentó restarle importancia, pero yo ya estaba moviendo la mesa de café para tener espacio, buscando el botiquín de primeros auxilios que guardaba para las rodillas raspadas de Sofía. Cuando abrió su camisa, revelando una herida profunda de cuchillo en su costado, tuve que morderme el labio para no gritar. La carne estaba abierta, sangrando lentamente pero constante, el tipo de herida que necesitaba puntos que él claramente no había tenido tiempo de conseguir. Le pregunté por qué no había ido al hospital. Su risa fue amarga, sin humor. Los hospitales hacían preguntas. Los hospitales reportaban heridas de arma blanca. Los hospitales eran donde los enemigos esperaban que fueras cuando estabas vulnerable. Así que había venido aquí, a mi apartamento pequeño y seguro, donde una camarera con manos inexpertas tendría que coser su piel rota con hilo dental y esperanza. Mientras limpiaba la sangre con agua tibia que teñía las toallas de rojo, mientras mis manos temblaban tratando de cerrar la herida con las pocas habilidades que había aprendido de videos online para emergencias, Dante puso su mano sobre la mía. El contacto era cálido a pesar de la palidez de su piel, firme a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Me pidió que firmara los papeles. No por él, aclaró. Por Sofía. Para que sin importar lo que pasara, ella tuviera un futuro que yo sola nunca podría darle. Sus palabras eran una súplica disfrazada de petición práctica, y en sus ojos vi algo que nunca esperé ver en un hombre como Dante Russo. Miedo. Miedo real de dejar este mundo sin proteger lo único puro que había encontrado en años de oscuridad. Miré los papeles esparcidos sobre mi mesa de café manchada, las letras legales borrosas por mis lágrimas no derramadas. Dante se había quedado dormido en mi sofá. Su respiración superficial pero constante, el vendaje improvisado en su costado ya mostrando manchas rojas que se expandían lentamente. Afuera, la tormenta continuaba golpeando las ventanas con furia ciega. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Atarme legalmente a un hombre cuyo apellido hacía que la gente bajara la voz?
Convertir a mi hija en heredera de un imperio construido sobre violencia y secretos que yo prefería no conocer. Pero mientras lo observaba dormir, vi las cicatrices que decoraban su torso expuesto. Líneas blancas y rosadas que contaban historias de supervivencia, de batallas ganadas a costa de su propia carne. Este hombre había venido a mí herido y vulnerable, confiando en que no lo traicionaría cuando estaba en su momento más débil. Caminé hasta nuestra habitación, donde Sofía dormía con esa inocencia que solo tienen los niños. Su respiración era suave y regular, su mano pequeña acunando el oso que Dante le había regalado. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso, y le acaricié el cabello con dedos temblorosos. Le susurré preguntándole qué debía hacer, sabiendo que no me respondería, pero necesitando escuchar las palabras en voz alta. Mi hija se removió en sueños, una sonrisa pequeña curvando sus labios, y murmuró algo que sonó como tío Dante. Incluso dormida, lo defendía. Incluso en sueños lo había aceptado como familia. Regresé a la sala, donde Dante seguía inmóvil. Tomé el bolígrafo que había dejado junto a los papeles, sintiendo su peso frío entre mis dedos. Este pequeño objeto tenía el poder de cambiar todo, de cruzar una línea que nunca podría descruzar. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana con tic-tacs que resonaban como latidos cardíacos en el silencio tenso. Cada segundo me acercaba más a una decisión que sabía era inevitable, desde el momento en que abrí la puerta y lo dejé entrar sangrando en mi vida. Firmé cada página con manos que ya no temblaban. La tinta azul oscura se secaba rápido sobre el papel caro, sellando promesas y futuros que apenas podía imaginar. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y simplemente me quedé mirando mi firma, esas letras familiares que ahora significaban algo completamente diferente. Dante despertó cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de gris pálido. Sus ojos se abrieron inmediatamente alerta. Ese instinto de supervivencia que probablemente nunca lo abandonaba. Me vio sentada en la silla frente a él, los papeles firmados apilados ordenadamente sobre la mesa. No dijo nada por un largo momento. Solo miró los documentos, luego a mí, luego de vuelta a los documentos. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para identificarlo completamente, pero se parecía peligrosamente a alivio mezclado con algo más profundo. Me preguntó si estaba segura, si entendía lo que esto significaba. Su voz era ronca por el sueño y el dolor, áspera como lija contra mi piel sensible. Le dije que no estaba segura de nada excepto de una cosa, que en los meses desde que Sofía encontró su billetera, él se había convertido en familia. No por sangre o por papel, sino por elección, por los sábados en el parque, por los pasteles caros y los zapatos nuevos, por la forma en que miraba a mi hija como si fuera preciosa, por venir a mí herido cuando podría haber ido a cualquier otro lugar. Se incorporó con esfuerzo, su mano presionando el vendaje mientras trataba de no mostrar cuánto le dolía. Extendió su otra mano hacia mí, sus dedos manchados con sangre seca pero firmes. Le dije que no tenía que levantarse, que todavía estaba herido, pero él sacudió la cabeza. Me dijo que esto merecía estar de pie, que las promesas que importaban se hacían cara a cara, no desde la comodidad de un sofá. Tomé su mano, sintiendo el calor de su palma contra la mía, y nos quedamos así mientras la luz del amanecer llenaba el apartamento. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con el rugido distante del tráfico y el chirrido de frenos de autobuses. Pero adentro, en nuestro pequeño espacio, el mundo se había reducido a este momento, a esta promesa silenciosa. Dante me atrajo hacia él, ignorando el dolor que debía sentir, y apoyó su frente contra la mía. Podía oler su colonia mezclada con sudor y sangre. Podía sentir su respiración cálida contra mis labios. Podía escuchar su corazón latiendo fuerte y constante. Me susurró gracias con voz quebrada. No por la firma, aclaró. Por creer que todavía valía la pena salvarlo. Han pasado 8 meses desde aquella noche de tormenta. 8 meses desde que firmé papeles que convirtieron a un extraño en familia y a mi hija en heredera de un legado complejo. Dante sobrevivió a su guerra. Las cicatrices nuevas se sumaron a las viejas, pero seguía aquí, todavía viniendo cada sábado, aunque ahora no necesitaba excusas para visitarnos. Los papeles legales permanecían guardados en una caja fuerte, sin usarse porque él no planeaba irse a ninguna parte pronto. Nos mudamos del apartamento pequeño, no a su mansión de piedra, sino a algo intermedio.
Una casa modesta en un vecindario mejor, donde Sofía tenía su propia habitación y yo no tenía que trabajar 2 empleos para mantener las luces encendidas. Dante insistió, y esta vez no luché tanto contra su ayuda. Aprendí que amar a un hombre peligroso significaba aceptar las partes oscuras junto con las luminosas. Significaba noches en que llegaba tarde oliendo a violencia que no preguntaba sobre. Significaba guardaespaldas discretos siguiendo a Sofía a la escuela. Significaba vivir con la conciencia constante de que su mundo podría alcanzarnos en cualquier momento. Pero también significaba despertarme con café ya preparado porque él había llegado temprano. Significaba verlo enseñar a mi hija a defenderse con paciencia infinita. Significaba sus manos grandes y ásperas siendo sorprendentemente gentiles cuando tocaban mi rostro. Significaba tener a alguien que nos protegería con todo el poder aterrador a su disposición. Sofía lo llama papá ahora. No tío Dante, solo papá. Él lloró la primera vez que lo dijo. Lágrimas silenciosas que resbalaron por sus mejillas mientras abrazaba a mi hija como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Estoy sentada en nuestro jardín pequeño, observándolos jugar con una pelota bajo el sol de septiembre. Dante ríe, ese sonido raro y hermoso que se ha vuelto más frecuente con el tiempo. Sofía chilla de alegría, corriendo en círculos alrededor de él con energía infinita. Y pienso en aquella billetera encontrada bajo un tobogán, en la honestidad de una niña que cambió el curso de 3 vidas rotas. A veces las familias no nacen. Se construyen con decisiones valientes y amor improbable, con cicatrices compartidas y promesas mantenidas contra toda lógica. Dante me mira desde el jardín, sus ojos grises brillando con algo que finalmente reconozco como felicidad. Me hace un gesto para que me una a ellos, su sonrisa transformando completamente el rostro del hombre que una vez pensé era solo un monstruo. Me levanto, dejando mi té a medio terminar, y camino hacia mi familia elegida, porque eso es lo que somos ahora. No perfectos, nunca convencionales, pero completamente, irrevocablemente nuestros. Y mientras Dante me atrapa en sus brazos y Sofía ríe entre nosotros, sé que hice la elección correcta aquella noche de tormenta. Siempre fue la elección correcta.